Colombianos, el presidente Gustavo Petro tenía razón cuando en muchas ocasiones aseguró que Álvaro Uribe Vélez o todo lo que fuera candidato o tuviera algo que ver con Álvaro Uribe Vélez, pues estaba untado con el tema de Odebrecht y de corrupción. Desde Andrés Felipe Arias, Juan Manuel Santos, Oscar Iván Zuluaga, Iván Duque, todos mencionados en los escándalos de Odebrecht. Resulta que hoy publica Álvaro Uribe Vélez un video en el cual trata de lanzarle agua sucia a Juan Manuel Santos y termina aceptando que gente cercana a él recibió sobornos de Odebrecht. Específicamente Oscar Iván Zuluaga y un funcionario de su gobierno. Pero ojo, Álvaro Uribe, porque usted fue el que puso a Juan Manuel Santos en 2010. ¿Qué quiere decir? Que otro político suyo, de sus amigos que usted puso, también recibió sobornos. Como siempre, todo a espaldas de él. Y el tema de Iván Duque, pues nunca se avanzó, nunca se investigó, nunca se supo nada al respecto, pero también aparece mencionado en todo esto. Acá termina echándose al agua él mismo, solito, Álvaro Uribe Vélez, porque acepta que toda la gente que lo rodea y todo lo que él pone y todo lo que huele a uribismo termina untado de corrupción o termina embalado en actos de corrupción. Miren el video, que es bastante lamentable, y ahorita les voy a mostrar unos documentos que se filtraron sobre unas declaraciones de un empresario cordobés que ya hace rato venía dando estas declaraciones, pero ahora aparecen estos documentos que confirman que Corfi Colombiana, empresa del Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo, y ojo, por esto es el miedo del fiscal Barbosa a investigar a Sarmiento Angulo, Corfi Colombiana habría presuntamente utilizado empresas fachadas para darle plata a políticos. Y ese tipo de políticos les ayudaban junto a Odebrecht para quedarse con contratos como la Ruta del Sol 2. ¿Qué más cosas habrá hecho Corfi Colombiana, Luis Carlos Sarmiento Angulo a lo largo de tantos años? Veamos. Santos y Odebrecht. Cuando todo vale para la paz queda sin valor. Andrés Uriel Gallego, quien fue nuestro ministro, era una persona totalmente transparente. Adjudicó los contratos de la Ruta del Sol. El segundo tramo lo ganaron Aval y Odebrecht porque los competidores, una empresa extranjera con la empresa de los Nule, no cumplían con los requisitos. Nuestro viceministro, Gabriel García, recibió un soborno. Se supo 7 años después. Lo habíamos escogido por recomendación de la Cámara de Comercio de Cartagena y pertenecía a una familia de superiores valores morales y éticos. Lo localicé en Madrid, negó. Al poco tiempo estaba en la cárcel. El país conoce la imputación al doctor Oscar Iván Zuluaga porque Odebrecht habría pagado a su publicista un dinero en el extranjero. Hace unos años, y lo hemos hecho público, el expresidente Pastrana y yo... Ojo que en la mitad del video es aceptando que un poco de funcionarios y políticos de él, de su partido, de su gobierno, son un poco de corruptos y recibieron sobornos de Odebrecht, por lo menos hasta donde se sabe. Recibimos una información de un colombiano, Carlos Plata, y de una persona vinculada a la DEA y a la CIA sobre la investigación que autoridades internacionales hicieron de pagos a Odebrecht. La información que nos dieron la publicamos, salió exacta, con destinatarios, beneficiarios, cuantías de pesos y de centavos. Además nos dijeron que todo había sido coordinado por Juan Manuel Santos. Cuando pedí que nos entregaran las pruebas, nos contestaron que se caía el establecimiento. Tiempo después, el doctor Jaime Granados recibió un poder de Odebrecht. Le pregunté que si nos podía confirmar la prueba que existe en Brasil sobre la participación directa de Juan Manuel Santos para coordinar el ingreso de ese dinero. No negó el doctor Granados. Simplemente dijo que no podía confirmarnos por su acuerdo de confidencialidad con Odebrecht. Recordemos, cuando Santos perdió la primera vuelta, sus congresistas le reclamaron dinero y él se comprometió a entregarles ese dinero para aceitar, entre comillas digo, para aceitar a sus caciques y a sus electores. Y así ganaron la segunda vuelta. Pues bien, queridos amigos, se necesita que todo el mundo diga la verdad, que el señor Esteban Moreno y los otros que intermediaron esos dineros cuenten totalmente la verdad. Santos y Odebrecht. Cuando todo vale para la paz queda sin valor. Uribe, y es que Santos también fue tu candidato en 2010, no se te olvide. Y estos sobornos empezaron a recibirse en el gobierno de Álvaro Uribe, finalizando su segundo periodo.
y por sus funcionarios. Y después ya continúa todo el entramado. Más adelante, ya en materia política, ya en 2012, gobierno de Juan Manuel Santos con Néstor Humberto Martínez y bueno, todos estos personajes de la política. Entonces todo lo que huele a derecha y a Álvaro Uribe, él mismo lo confirma. Es gente que se dedica a la corrupción. Y en el gobierno de Iván Duque, ¿cuántos hechos de corrupción no se presentaron? Miles de millones de pesos se robaron. Y de cara al país se lo robaron. Y nadie se cuestionaba, nadie decía nada, solo porque pues en algunos casos se avanzaron en algunas investigaciones. Arizabaleta echó al agua a Zuluaga, si no Zuluaga seguiría tranquilo y libre y negando todo. Bueno, sigue libre, ¿no? Pero tranquilo y negando todo lo de Odebrecht. Y hasta que no se avance investigaciones serias contra más funcionarios de Uribe, contra Santos, contra Duque, ellos seguirán negando todo. Pero acá, bueno, se van echando al agua, entre ellos se van atacando y dejándose en evidencia o quedando en evidencia. Pero resulta que RTBC Noticias sacó unos documentos sobre unas declaraciones de un señor que se llama Dumar. Este señor es un empresario cordobés que manejaba una empresa, que era una empresa fachada, que era aliada de Corfi Colombiana, del Grupo Aval de Sarmiento Angulo, y a través de esa empresa fachada sacaban miles de millones de pesos para pagarle a políticos que le ayudaba a estas empresas pues a conseguir contratos y demás, y todo lo relacionado con Odebrecht y los contratos de Corfi Colombiana y todo esto. Entonces esos políticos ayudaban en ese lobby, entre esos pues Otto Bula y todos estos que ya han caído por todos estos casos de sobornos y corrupción con Odebrecht. Entonces se revela esto y es unos documentos pues, que están en la justicia, que están siendo manejados por la justicia entre Estados Unidos y Colombia para identificar pues, todo lo relacionado con estos sobornos. Ayer hacía yo un video en donde comentábamos, gracias a una investigación de Iván Serrano, el periodista, cómo Colombia le está solicitando a Estados Unidos que le envíe todos los documentos y la investigación relacionados con el Grupo Aval y Corfi Colombiana y Odebrecht para saber si Corfi Colombiana y Grupo Aval puede mantener sus contratos con el Estado. Porque una empresa que ha cometido actos de corrupción y ha sido multada, condenada por actos de corrupción, personas jurídicas y naturales, no pueden contratar con el Estado. Entonces, si eso llega a ser así, se les va a caer una cantidad de contratos y se le va a venir el mundo encima no solo al Grupo Aval y Sarmiento, sino a todo lo que rodea eso. Néstor Humberto Martínez, Francisco Barbosa, gente del uribismo y demás, que hoy en día está ahí pendiendo de un hilo gracias a los poderes que maneja Sarmiento Angulo que no los deja caer. Ojo a esto. Toda la información. Damaris, televidentes, muy buenas noches. Se trata de documentos que revelan el supuesto vínculo de la empresa Sion con el Grupo Aval y Odebrecht, entre quienes firmaron un contrato. Giraldo, buenas noches. Adelante con toda la información. Damaris, televidentes, muy buenas noches. Se trata de documentos que revelan el supuesto vínculo de la empresa Sion con el Grupo Aval y Odebrecht, entre quienes firmaron un contrato para hacer la construcción de un tramo de la Ruta del Sol 2. Sion nunca ejecutó el contrato y al parecer terminó siendo una fachada jurídica. Estos son los 5 comprobantes de pago que revelan que la fiduciaria Corfi Colombiana presuntamente entregó más de 8.000 millones de pesos al consorcio Sion, dineros que habrían sido utilizados para pagar sobornos y aportes a campañas políticas. En este primer documento, la fiduciaria Corfi Colombiana hace una aparente orden de pago el 25 de septiembre del 2015 al consorcio Sion por 300.411.870 pesos. Este fue uno de los múltiples pagos que Sion recibió por ser supuestamente subcontratista para la construcción de un tramado de 10 kilómetros de la Ruta del Sol 2 a cargo del consorcio constructor Ruta del Sol, Consol. El pago a Sion, según estos documentos, se hizo en diferentes contados. 11 de marzo del 2014, valores liquidados 2.001 millón de pesos, transferencia bancaria. 19 de marzo del 2015, valores liquidados 3.089.350.393 pesos, transferencia bancaria. 21 de junio del 2015, valores liquidados 2.992.879.000 pesos. En total y de acuerdo con estos documentos, Corfi Colombiana entregó supuestamente más de 8.300 millones de pesos, los cuales, según una declaración de Gabriel Dumar ante la Corte Suprema de Justicia, habrían llegado a financiar las campañas políticas y pagar sobornos. RTBC Noticias. ¿Cómo la ven? Primero eso, porque, a ver, esta empresa Sion manejada, o bueno, Dumar estaba detrás de ella, supuestamente era subcontratista para la obra de la Ruta del Sol. Entonces, supuestamente esta empresa iba a construir